Vamos a abrir el libro de Romanos. Estamos en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estaremos analizando los versículos 3 al 16. Romanos 12, 3 al 16. Antes de leer los versículos 3 al 16, quiero leer lo que analizábamos la semana pasada, porque estamos viendo la serie de Romanos y el tema que comenzamos la semana pasada es mi nuevo propósito, o mejor dicho, ¿cuál es mi nuevo propósito ahora que estoy en Cristo? ¿Cuál es mi nuevo propósito? ¿Para qué existo? ¿Para qué fui bautizado? ¿Para qué nací de nuevo? ¿Para qué? ¿Por qué? Es lo que estamos analizando y los versículos 1 al 2 dice: así que, hermanos, recuerden que está hablando específicamente a la iglesia, a aquellos que han pasado de un estado de muerte a un estado de vida, aquellos que ya no pertenecen al mundo, pero ahora pertenecen como hijos de Dios. Dice que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es lo que veíamos la semana pasada. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es otra de las exhortaciones de las enseñanzas de la semana pasada, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tengo que resumir toda la enseñanza del día de hoy, porque ¿quién no le gusta resumir toda la enseñanza? Serían dos palabras: alto y bajo. Y ahorita vamos a explicar por qué. Probablemente nos detengamos un poco en el versículo 3 y voy a detenerme a la mitad o más allá de la mitad del primer versículo que vamos a estar analizando el día de hoy, que es Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿ok? Versículo 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, a todos ustedes, hablando Pablo. Nota, esto es una de las cosas muy importantes que como cristianos debemos saber. Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo podría ir a cada uno de ustedes y decirle: Daniel, no pienses que tú eres mejor que los demás. Yo sé que tú piensas eso, no pienses así. Y podría decirle a Gemela, no pienses más que eres la mero, la grande aquí. Yo sé que estás alta, pero no pienses más alto de ti mismo que el que debes pensar. O podríamos decirle a Juan, que está estudiando, que comienza a conocer tantas cosas: Juan, el hecho de que conozcas tantas cosas de la Biblia, no consideres que tú eres más sabio, que tú eres más grande, que tú eres más importante que todos los demás. Y nos está hablando a cada uno de nosotros que no pensemos de nosotros mismos más alto de lo que debemos pensar. Ahora, si nosotros hablamos sobre esa palabra o esa frase que dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿cómo podemos nosotros notar quién está teniendo un alto concepto de sí mismo? ¿Cuántos pueden notar quiénes, en nuestras propias palabras, quiénes son más creídos o engreídos, como algunos dicen? ¿Quiénes son más de los, tú muy acá? ¿Pueden notar quiénes son? Algunos sí, otros no, tal vez. Bueno, les voy a dar algunas ideas de cuando te crees mucho de ti mismo. Y tú me dices si piensas que o tienes un alto concepto de ti mismo, ¿ok? Que el que debes tener, dice el apóstol Pablo. Cuando una persona se promociona a sí misma y dice todo lo bueno que hace,
No sé cuántos de ustedes les gusta decir todo lo bueno. Por ejemplo, si estás en tu trabajo y viene la gente, el supervisor, el gerente, quien sea, y tú vienes y comienzas a decirle, mira, yo hice tanto, yo hice todo este trabajo, yo soy mejor que aquel, mira, aquel no hizo nada, pero ve mi trabajo, es mucho trabajo, está bien hecho, y comienzas a dar detalles de todas las cosas que tú hiciste y pareces un yo-yo, porque dices yo aquí, yo allá, y yo estaba aquí, y aunque estaba cansado, yo hice todo el trabajo, y comienzas a hablar bastante de ti mismo. Te estás promocionando, crees que eres superior que los demás, y por lo tanto así les das a conocer a la gente, probablemente a tus supervisores, o quizá a tus amigos, a tus amigas. ¿Cuántos de ustedes les gusta hablar de sí mismo? Cuando les gusta hablar mucho de sí mismo es porque tienen un alto concepto de sí. Quizá más del que deben tener. Pero no solamente aquellas personas que se promocionan, sino aquellas personas que dominan las conversaciones. Como por ejemplo, alguien decía algo así, como, mientras estaba hablando de esta persona de sí misma, y después dice, basta ya que yo hable de mí mismo. Mejor dime tú. ¿Qué piensas tú de mí? Y todo se centra alrededor de él o de ella. ¿Eres de esas personas que haces eso? Que dominas las conversaciones y aunque cambien de tema, tú traes el tema otra vez y quieres hablar de ti y darte a conocer. Y no importa si ellos cambian de tema de su persona, tú lo tornas todo sobre ti. ¿Algunos de aquí? ¿Nadie? Qué bueno. Todos somos pero muy humildes, ¿verdad? Pero no solamente aquellos que dominan las conversaciones y centran todo sobre ellos, sino también cuando ven a todos los demás como menos, como inferiores. Y como los ves inferiores, les hablas y los tratas de esa manera. Como, pero ¿qué vas a ver tú? O usas frases que los haces sentir mal y los haces sentir menos. Se sienten aplastados por ti en tus conversaciones. Hay algunos que lo hacen a propósito y hay otros que lo hacen automáticamente, sin pensarlo, sin propósitos, sin querer herir a nadie, hieren a los demás. ¿Por qué? Porque tienes un alto concepto de ti mismo. Pero no solo ellos, sino también cuando la gente que se la pasa criticando de otra gente y hablando mal de otra gente, ya sea enfrente de ellos o a sus espaldas, nadie de ustedes, ¿verdad? Absolutamente. Muy santos ustedes, muy perfectos. Eso es muy bueno. Cuando te elevas sobre la gente, muchas veces pisoteándolos, obviamente, hablando mal de ellos, entonces probablemente es porque tienes un alto concepto de ti mismo. Y último, cuando te das a conocer a ti mismo de que tú sí eres alguien en la vida y comienzas a hablar de tu educación, de tu profesión o de cualquier otra, quizá de tu apariencia física. Quizás si no piensas que tienes una buena apariencia física, pero sí estás muy alto, muy robusto, muy fuerte, muy creído, quizá es porque tienes un alto concepto de ti mismo. ¿Cuántos de ustedes creen que caen en esa categoría, que piensan o se consideran o piensan que tienen un alto concepto de sí mismo? ¿Más que el que deben tener? ¿Alguien? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, entonces, ya que nadie hay, bueno, vamos a dejar eso atrás y vamos a hablar de lo otro. ¿Quién cree que tiene un bajo concepto de sí mismo? Porque así como Pablo dice, cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, bien pudo haber dicho Pablo algo así como que no tenga más bajo concepto de sí mismo que el que debe tener. Entonces, lo importante es mantener el equilibrio, el balance.
Estar perfectamente en el punto medio. ¿Quién cree que está en el punto medio? Ahí sí todos, ¿verdad? Levantan las dos manos. Ajá. Pero vamos a hablar primero del que creemos que probablemente tengan un bajo concepto de sí mismo. Estas personas tienden a protegerse de todo y de todos. Por lo tanto, como se están protegiendo a sí mismos, regularmente tienden a crear un carácter muy débil. Ahora, no sé cuántos de ustedes, mira que la sociedad, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, regularmente creemos o nos dicen que una persona enojona es porque tiene un carácter fuerte, ¿cierto? Es como por ejemplo aquellos que conocen a, no voy a dar nombres, ¿ok? Pero, ok, por ejemplo a mí. Si ustedes me conocen a mí y creen que soy muy enojón y muy gritón y no me pueden decir nada porque automáticamente como que me protejo y regularmente lo hacemos de esa manera. Me protejo gritando más fuerte o enojándome y si tú quieres, si tú levantas la voz, yo puedo levantar la voz más fuerte. Me protejo de esa manera. Pero ese no es tener un carácter fuerte. Eso es tener un carácter débil. ¿Saben por qué? Porque una persona con un carácter fuerte es aquella que puede dominarse a sí misma. Y una persona con un carácter débil es aquella que explota sin pensar. Aquella que no puede dominarse, no tiene control de sí misma. Estos son los que tienen un bajo concepto de sí mismo. Tienen a protegerse, regularmente se muestra eso al enojarse. Siendo enojones o enojonas. ¿Hay enojones aquí? ¿No? Wow, sí, son muy, tienen todos ustedes un equilibrio perfecto, están en el punto medio. Bueno, si no son ni fríos ni calientes, Dios los va a vomitar de su boca, ¿eh? Así que o es uno o es otro. Regularmente caemos en una de las dos categorías. Casi nadie está en el punto medio. Es nuestro trabajo llegar a ese punto. Si habláramos de una persona que estuvo en el punto medio, sería el Señor Jesús. Y es donde nosotros queremos estar. Pero ninguno de nosotros creo que llegamos a ese punto o a esa estatura, como dice la Biblia. Aquellos que tienen un bajo concepto de sí mismos también tienden a ser muy, pero muy tímidos. Bastante tímidos. Casi no hablan. Y por lo tanto, regularmente no les gusta arriesgar nada, por temor a perderlo todo. Hay muy tímidos aquí, de tal manera que sienten probablemente mucho miedo al arriesgar cosas. ¿Tímidos? ¿No tímidos? ¡Wow! Los tímidos regularmente caen en la categoría de que tienen un bajo concepto de sí mismo. Pero no solamente aquellos que son tímidos, sino también aquellos que la gente puede venir y hablarte y si eres una persona muy frágil, o sea, con todo te duele, con todo te hacen sentir mal. Si te ven de reojo, automáticamente piensas algo así como, el hermano Juan está hablando mal de mí. Porque me vio de reojo, me ahorcó. Y cuando las personas se sienten heridas, es porque regularmente tienen un concepto bajo de sí mismo, muy bajo. Porque no importa cómo los veas, cómo actúes, cómo los trates, cómo les hables, si les gritas, si alzas la voz poquito, ya se sintieron mal. Se hieren muy rápido. Hay personas que se hieren muy rápido aquí, ¿no? ¿Algunos? Bueno, aquellos regularmente que se hieren muy rápido es porque tienen un bajo concepto de sí mismos. Y por último, aquellas personas que dejan que la gente pase por encima de ellos. Aquellos que dejan que hablen mal. Mira que te están hablando mal y tú ahí estás bien calladito, sin decir nada, sin defenderte. Quizá es una de las situaciones donde nosotros
hemos escuchado que debemos ser humildes como cristianos, pero hay una gran diferencia entre ser humilde y dejarnos humillar por el mundo. Hay una gran diferencia. Mira que el Señor Jesús es el hombre más humilde. Moisés es el hombre más manso de toda la tierra en su tiempo. El Señor Jesús no solamente en su tiempo, sino en toda la historia de la humanidad, antes y después. Una persona muy humilde, pero cuando tenía que levantar la voz, cuando tenía que decir lo que tenía que decir, no importa si ofendía a alguien. La diferencia entre ser humilde y dejarnos humillar es muy grande. Y el hecho de que seamos humildes no quiere decir que nos vamos a dejar pisotear por todos. Sí, es una de las cosas que muchas veces no han entendido, la gente del mundo no ha entendido los cristianos. Y una vez que comienzas a defenderte, comienzan a apuntarte con el dedo. Oh, pero se está defendiendo, no que era cristiano. No, es que somos humildes, pero no nos vamos a dejar humillar. Porque tenemos no un bajo, ni un alto, pero estamos aprendiendo el punto medio. Estar equilibrados, estar en el punto medio del balance. Ni irnos para acá, ni irnos para acá, sino estar bien delante de Dios. Y a veces eso significa que no vamos a estar bien delante de los hombres. Y está bien mientras estemos bien delante de Dios. Otra vez voy a leer el versículo, bueno, antes de leer otra vez el versículo 3, hay algunos que piensan que tienen, ¿en cuál categoría caes? ¿En que tienes alto concepto de ti mismo o que tienes bajo concepto de ti mismo? No sé, a mí, tú haz tu propia evaluación, tú piensa, puedes decirme si quieres después, a mí, si me dices, quizá te ayude a balancearte, o si no me dices, está bien, pero encontremos ese punto medio, ¿ok? Ese balance, esa estatura del Señor Jesús. Ahora sí, voy a leer otra vez el versículo y vamos a hablar un poco sobre la parte final del versículo 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nota esta última parte. Sino que piense de sí con cordura. Ok, esa parte. No pienses, no seas muy creído. Tampoco seas una persona con muy baja autoestima. Pero si vas a pensar de ti y hablar de ti y actuar sobre ti, mira que todo el libro de Romanos, les había comentado anteriormente que todo el libro de Romanos nos va a llevar a tener una buena relación con Dios. Pero después de comenzar esta relación con Dios, que comienza en el bautismo, que ahora somos una nueva creación, ahora el apóstol Pablo dice que una de las cosas más importantes antes de crear cualquier relación entre cualquier persona, aparte de la relación que ya hemos creado con Dios, lo más importante es qué relación tienes contigo mismo. ¿Qué relación hay entre tu persona? Entre me, myself and I. ¿Me entiendes? ¿Que es malo pensar de mí mismo? Por supuesto que no es malo. Pablo nos está diciendo, el que piense de sí, que piense de sí con cordura. ¿Qué significa eso? Pensar de uno con cordura. Bueno, podríamos decir que si vas a pensar de ti, alto o bajo, piensa cuando estés tranquilo, cuando estés tranquila. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito, especialmente como cristianos? Pero sobre todo, ¿qué es lo que dice Dios sobre mí? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre mi persona? Otra vez, cuando estés bien. Ahora, digo bien por esta parte, por esta palabra, con cordura. Cuando estás cuerdo. O en otras palabras, cuando estás sobrio. Cuando estás bien mentalmente. Porque mira, que si estás mal mentalmente, si estás mal emocionalmente y piensas de ti mismo regularmente, comienzas a decir algo así como, pero ¿para qué nací?
pero ¿por qué me va todo mal? ¿Por qué tantos problemas? Pero me acaban de dejar, porque no valgo nada. Eso no es pensar con cordura. Eso no es estar bien emocionalmente. Si vas a pensar de ti mismo, que sea en el momento correcto, no en el momento que estás mal emocionalmente, o probablemente estar enfermo. Pero ¿por qué todo me pasa a mí? Y antes me dolía la cabeza, ahora me duelen los pies, ahora siento que todos los huesitos de mi cuerpo me duelen y no puedo ni siquiera levantar los brazos porque me duelen los codos. O probablemente porque eres codo, ¿no? Pero cuando estás mal físicamente, tampoco puedes pensar bien de ti mismo. No puedes pensar con cordura. Porque no estás sobrio, sino estás bajo el efecto de algún dolor, ya sea emocional o ya sea físico. ¿Me entienden? Otra vez, si vas a pensar de una manera con cordura sobre ti mismo, que no sea bajo los efectos de ninguna droga. Algunos, por ejemplo, no estamos hablando necesariamente droga de marihuana o estas cosas, el cual está mal, obviamente, porque si vas a pensar de ti mismo cuando estás drogado, entonces, ¿qué puedes pensar de ti mismo? Yo no lo sé, nunca he estado drogado, pero estamos hablando también de medicamentos. Cuando estás bajo el efecto de algún medicamento, de alguna droga, regularmente no estás pensando con claridad. Por lo tanto, vas a tener o un muy alto concepto de ti mismo dependiendo de la droga o un muy bajo concepto de ti mismo. Otra vez dependiendo de la droga. O del alcohol. No puedes estar bajo el efecto del alcohol y pensar de ti mismo. Y por eso viene el apóstol Pablo y dice, si vas a pensar sobre ti, es importante pensar sobre ti. Pero si vas a pensar sobre ti, piensa con cordura. Cuando estás bien. Y entonces podrás evaluarte y decir, oh, wow, yo creo que todas mis conversaciones con tal persona, siempre los veo como inferiores, por lo tanto creo que yo tengo un muy alto concepto de mí mismo. Esto necesitamos bajarlo. Pero si siento que soy muy tímido, no me gusta hablar con nadie, tengo muchos temores, no me gustan los riesgos, probablemente tienes un bajo concepto de ti mismo y necesitamos subirlo para estar en el punto medio. Ahora bien, después, algo que necesitamos saber, ¿ok? Nuestro valor no viene de nuestro desempeño, sino de dónde estamos parados. Y la Biblia dice que ahora estamos en Cristo. Okay. Nuestro valor no viene tampoco de lo que hacemos, sino a quién conocemos. Y conocemos a Dios. ¿Le conocemos? Yo espero que sí le conozcamos bien. ¿Y qué es lo que dice Dios de nosotros? Nuestro valor tampoco viene de cuánto hacemos, sino de lo que Jesús ha hecho por nosotros. De ahí viene nuestro valor. Y Dios dice de nosotros que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos del Dios viviente. Por lo tanto, ¿deberíamos tener una baja autoestima? Por supuesto que no, porque imagínate, ser hijo de Dios, eso nos eleva hasta lo sumo. Pero tampoco vamos a usar eso para pisotear a todos los demás, sino estar en el punto medio. Tampoco vamos a creernos porque la Biblia dice que eres santo, eres santa. No vas a ir por el mundo diciendo y dando tarjetas, oye, yo soy Santa Oliveria. O San Juan. Yo sé que quieren hacer eso, pero eso es tener un alto concepto de sí mismo. Ahora, cuando nosotros conocemos la humildad bíblica, eso es saber quién soy en Cristo y cómo Dios me ve a mí. Por lo tanto, no tengo ya una autoestima alta ni baja, sino tengo un Dios estima. ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Y por lo tanto, ahora sí puedo ser humilde y soy humilde en lo interno,
ahora sí puedo actuar libremente en lo externo, porque sé quién soy, porque sé quién dice Dios que soy. Y ahora no tengo que pelear con nadie, sobre todo para mostrar mi valor, porque soy totalmente libre para escuchar a todos, para ayudar a todos, inclusive para halagarlos. Otra vez, porque sé quién soy. Pero si no sabes quién eres, esto va a ser muy difícil. Pablo establece dos ideas de cómo podemos pensar de nosotros mismos. Número 1, nota el versículo, la parte final del versículo 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Algo que debemos entender es esto. Dios ha depositado en mí una fe con una medida. Y así como Dios ha depositado en Carlos una fe con cierta medida, y en Maura y en cada uno de nosotros, Dios ha depositado una fe en cierta medida. Ahora, yo puedo pensar, entonces no puedo hacer nada al respecto, porque Dios ya ha depositado esta fe, digamos del 1 al 10, ¿en dónde me evalúo mi fe? ¿En un 5, en un 4, en un 7? ¿Cómo está mi fe? El 10 siendo lo máximo. Entonces, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios me ha dado una fe para poder arriesgar ciertas cosas. Es como, por ejemplo, noten ustedes o juzguen ustedes. Viene el Señor Jesús y está caminando sobre las aguas. Y viene Pedro y Pedro le dice, Señor Jesús, yo quiero ir donde estás tú. El Señor Jesús dice, ven. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Bueno, Pedro levanta el pie y probablemente mete el pie sobre el agua estando en la barca y como el pollito, ¿no? Rápido lo saca. O probablemente lo deja caer y siente como acolchonadito y después está pisando en el barco y pisando en las aguas y no sabe si quiere arriesgar y levantar, porque está en la mar. Si levanta el otro pie y se deja caer, lo más probable es que se va a hundir. Bueno, y Pedro es lo que hace. Levanta el otro pie y como que todavía está acolchonadito y ahí se va y viene un viento y tiene miedo y comienza a hundirse. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús? ¿Cómo estaba su fe? ¿Alto o bajo? Y podríamos decir que a Pedro se le dio una baja medida de fe. Podemos pensar también en Juan. Viene Juan y ve que el Señor Jesús no le recibieron en cierto lugar. Y Juan, uno de ellos, es el que dice, Señor Jesús, ¿quieres que pidamos a Dios que descienda fuego sobre ellos? Con toda seguridad. Ahora, Juan, ¿tiene un alto o baja medida de fe? Lo más probable es que Pedro tenía una baja medida de fe y Juan tenía probablemente un alto. Imagínate, con toda seguridad decir, Señor Jesús, ¿quieres que sea como Elías y pida a Dios que descienda fuego del cielo y los consuma? Con tal seguridad. O sea, su fe es como que estaba por los cielos. Ahora podríamos decir, ¿quién es mejor, Juan o Pedro? Porque nota lo que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El punto no es quién es mejor. El punto es, ¿qué hicieron cada uno de acuerdo a la medida de fe que les fue dado? ¿Qué hicieron cada uno? Y eventualmente vemos quién llegó a ser Pedro. De acuerdo a la medida de fe que se le fue dado. Pero también vemos quién llegó a ser Juan. Y quién llegó a ser Pablo. Y quién llegó a ser Jonás. Y quién llegó a ser cada uno de ellos. Y cada uno de ellos recibieron una cierta medida de fe. Ahora, ¿la fe podemos incrementarlo? Sí.
pero la fe tiene que estar en función. ¿Que podemos conseguir más fe? Por supuesto que sí. Pero aún así, Dios nos da una medida de fe. Ahora puedo leer los siguientes versículos, desde el versículo 4 en adelante. ¿Saben qué? Los voy a leer rápidamente. Resumiendo estos versículos del 4 al 16, perdón. Primero de 4 al 8. Resumiendo estos versículos, vamos a encontrar 8 diferentes dones. Y algunos pueden decir dones de fe, ¿ok? Pero son 8 diferentes dones, ¿ok? 8 diferentes dones. Mientras voy leyendo, quiero que pienses esto, ¿ok? ¿Cuál de estos 8 dones piensas que Dios te dio más a ti? O en otras palabras, ¿cuál es tu don fuerte, tu fortaleza? ¿Cuál es tu don fuerte? Pero también al mismo tiempo quiero que pienses, ¿cuál es mi don más débil? El don que Dios realmente se quedó con todo y se lo dio tal vez al hermano Esaú. Y yo me dejó sin ninguna misericordia. Por ejemplo, ¿ok? Quiero que pienses cuál don tienes más alto y cuál don tienes más bajo. Versículo 4 dice así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, ahí van 2, ¿ok? Número 1, profecía. Número 2, servicio. O el que enseña en la enseñanza, número 3, enseñanza. El que exhorta en la exhortación, número 4, exhortación. El que reparte con liberalidad, número 5, dar. Okay, despojarse de cosas, repartir con liberalidad. Número 6, el que preside con solicitud. Número 7, el que hace misericordia con alegría. Son 7 u 8. No sé si conté mal o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahí están 7. ¿Cuál de estos 7 tienes un alto don? ¿Cuál de ellos? ¿O cuál de esos 7 tienes un don muy bajo? Ahora quiero hablar de mí mismo, obviamente. Por lo tanto, quiero decirles cuál es el mío. Tengo un alto concepto de mí mismo, ¿verdad? ¿O así pensaron ustedes? No, tampoco, ¿verdad? Obviamente es algo que cada uno de nosotros debemos pensar y evaluarnos. ¿Cuál es el don que Dios me dio más? ¿Y cuál es el don que Dios me dio menos? Lo importante es saber esto, ¿ok? El que enseña no es más importante que el que limpia el edificio. El que preside no es más importante que el que reparte. Por eso comienza diciendo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y así como alguien me preguntaba, de todas las partes del cuerpo que tienes, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, de toda la parte del cuerpo que tienes, cada miembro del cuerpo, ¿qué parte de tu cuerpo tú piensas que es el más importante? ¿Alguien puede pensar? ¿Qué parte del cuerpo piensas que es el más importante? Y alguno puede decir, pues es fácil, el corazón. Pero aquí hay algunos inteligentes que pueden decir, oh no, pero el corazón, camán, qué cursi. El cerebro, porque se creen muy inteligentes, ¿no? El cerebrito es el más importante. Y por ahí decía, bueno, cuando me decían eso, me decían, ¿sabías que aún la caca que tenemos dentro es importante? Porque, por así decirlo,
Si la caca dijera, ok, si creen que soy lo menos importante de este cuerpo, ya no voy a salir. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Verá que todo es importante? Y no importa quién seas o qué don hayas recibido, para Dios todos somos iguales. Porque somos hijos del Altísimo. Otra vez, si tienes un alto concepto de ti mismo, bájalo. Si tienes un bajo concepto de ti mismo, súbelo. Pero que sea de acuerdo a lo que Dios dice. Y si Dios nos ha repartido una gran cantidad de fe, úsalo para su gloria. Si Dios te ha dado 1, 2, 3 dones que son muy fuertes o muy altos, úsalo para su gloria, en agradecimiento y en amor para Dios. Si no puedes hacer esto, el resto de los versículos del 9 al 16 no te van a servir de nada. Y los puedes leer en casa. Pero si no puedes hacer eso, no te van a servir de nada esos versículos. Ahora, la invitación es que si alguien quiere usar sus dones, si alguien quiere nacer de nuevo, si alguien quiere estar bien delante de Dios y conseguir este nuevo propósito que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando, hoy puede comenzar con el bautismo.